¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran ahí en casita? Bienvenidos nuevamente. Pedos universitarios. ¿En dónde? Nosotros somos los pedos. Y ustedes son los universitarios, claro que sí. ¿Cómo te encuentras, mi buen Johnny? Yo muy bien, Reyes. ¿Y tú qué pedo? Al cienón, papi, al cienón, viejo. Claro que Pero sí. hoy estamos contentos, ¿no? Sí, ya también pedos, pues les vamos a traer la carrera de qué. De física. ¿En qué plantel? En CEU. Así es, en la Facultad de Área 1 de Ciencias. De Ciencias. Va a venir el correcto. buen Amauri a responderle sus dudas, responder las nuestras y a pistear con nosotros, ¿no? Vamos a poner a cantar y a ponernos tristes. A huevo que sí, pues yo creo que ya dale solito para que venga con nosotros el buen Amauri. Es la próxima víctima. Dale con eso. Y pues bueno, amigos, ya está aquí con nosotros el buen Amauri. ¿Te puedes ir presentando un poquito, güey? Bueno, pues yo soy Amaury Díaz, estudio física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el siguiente semestre es el último de mi carrera, entonces hoy pues vamos a pistear y vamos a hablar un rato, ¿no? De la física. Ay, cabrón, pero no antes mames, de- me robó de una conductor, güey, a felicitación, huevo, güey. ya, Sí, ya se va a mamó. acabar el Gracias. muchacho. Y pues bueno, te voy a ir presentando la primera sección antes que todo. El buen Johnny, el buen Rayas, te vamos a hacer 2 preguntas cada quien, güey. En todas las preguntas te va a tocar pistear porque pues aquí el chiste es ponernos pedos, güey. Así que pues te late si abres con la primera, mi Johnny. Claro que sí. Pero primero sírveme. Va, mi Johnny, va, pues ya date. Va. Bueno, mencionabas ahorita Facultad de Ciencias. Quiero que nos expliques el significado de la estatua que está en la fuente de la Facultad de Ciencias. Bueno, pues esta estatua es el Prometeo, ¿no? Y si lo recordamos un poco, en la mitología griega, Prometeo fue quien llevó el fuego, que significa el conocimiento a los humanos. Entonces este es un símbolo que, si no mal recuerdo, antes estaba por la Facultad de Arquitectura y después se trasladó post el movimiento del 68 y pues es la razón por la que tenemos el Prometeo en la explanada de la facultad. Momento histórico. Pues vamos a shotear ahora sí ya para ponernos babosos que no mames. ¿Más? Va mi siguiente pregunta. Y va orillado de un poco de ¿en qué te sirve la física en el día a día, güey? Ok, o sea, yo sé que hay, o sea, que dices, La la física física está en todos lados, ajá, ¿no? está involucrada en todo. Pero en tu día a día, güey, ¿cómo llevas la física? Bueno, pues hay que tomar en cuenta que al menos en lo que va del siglo, la física ha tomado un papel muy, muy diferente respecto al que tenía, pues por ejemplo, hace 100 años, ¿no? Hoy en día la física, más allá de interesarse en, por ejemplo, los fenómenos microscópicos o macroscópicos, se interesa en poder aplicar estas técnicas que nosotros desarrollamos en diferentes partes de la industria o incluso mezclarlas con otras carreras, ¿no? Como por ejemplo la sociología o incluso la historia, la psicología, se ha vuelto un poco más interdisciplinaria. Y pues, ¿de qué te sirve saber física en la vida diaria? Pues, por ejemplo, al momento de cocinar, te puede ayudar un poquito, ¿no? Al momento de ponerte pedo también. A ver, danos, ese ejemplo le interesa a nuestra audiencia, güey. Bueno, pues... Alcohol etílico con una dosis de... Claro, ¿no? Cuando consuman alcohol, traten de hacerlo de forma dosificada, ¿no? Y claro, si saben que van a ir a algún lugar donde tomen alcohol, de preferencia, antes de salir de su casa, pues tómense una cubita para que su cuerpo vaya metabolizando el alcohol. Para entrar Y en eso- calor. Y eso les va a ayudar, ¿no? Les va a tirar un paro. ¿Sí sirve, güey? O sea, científicamente. Pues yo hoy lo hice, güey. Está Ahí comprobado. Ya estoy bien pedo. Estoy en 2 patas. Comprobado. El pre es A necesario. huevo, por arriba el precopeo, banda. Pues salud los 3 de nuevo. A huevo, mi Johnny. ¿Te late si te avientas la segunda? Sí, neta? va englobado lo que estabas diciendo. En 10 palabras, defíneme qué es lo que ve un estudiante en la carrera de física. No sé si van a ser 10 palabras, güey. Ya me pasé, seguro. Son 10, güey. Sí, güey. Si te pasas de Ya 10, tómate el shot, güey, no mames. Si te también pasas de tú. 10, te tomas el shot. No, tómate el tuyo. Por eso, pero te estoy diciendo antes de... Bueno, pues en la Ahí cuéntamela, física... César, porfa. La física en general, más bien lo que se enseña en la carrera de física Ya, Mamaste. es... Sí, mame. Bueno, Va, pero va. no, pero sí explícalo. Está bien. No, mejor dámelo. Bueno, pues lo que se nos enseña en la Facultad de Ciencias, pues es tanto la parte teórica como la parte experimental. Y se nos enseña la física en todas las escalas, ¿no? Desde la escala clásica, ¿no? Mecánica newtoniana. Se nos dan cursos de física nuclear, física atómica, física cuántica. Y también estudiamos física relativista, ¿no? Cosas que tienen que ver con cosmología, con el movimiento de los planetas. Todo eso lo vemos. Pues así que se eche el shot, ¿eh? ¿No? Ahora Ese sí es le el toca shot. la Mori, ahora sí. Primera vez que ganamos, ¿no? Sí. Date, papi, date. Te vemos. Te vemos. Va, y mi pregunta siguiente va relacionada al lado de
yo me voy al amarillismo, güey. ¿Tú consideras que sí la mejor facultad para aprender física y todo este tipo de cuestiones es la de la UNAM o hay una que es más top, güey? Bueno, pues algo que me gustaría mencionar Sin es que romantizar, ¿eh? el plan de estudios de la Facultad de Ciencias se actualizó en el 2002. Es la última vez que se ha actualizado. O sea, ya van a pasar 20 años y no se ha actualizado, ¿no? La verdad existen otras universidades, por ejemplo la UAM o la UEDG, que es la de Guadalajara, que tienen un poco más actualizado su plan de estudios. Esto obviamente no quiere decir que la investigación sea mala, la investigación es de las mejores en el país, pero al menos todos los estudiantes de física sí sentimos que se tiene que actualizar el plan de estudios porque pues hay muchas faltas que se requieren pues arreglar, ¿no? Para mejorar un poco la calidad de la educación dentro de la facultad. O sea, es que no, o sea, le diste muchas vueltas. ¿Sí o no, güey? A ver, quiero amarillismo. No, pues, sí lo dijo, güey. No, pero o sea, un sí o no, para acabar rotundo. No creo que sea la mejor, pero Pues, a huevo. pues, se puede mejorar. Ah, huevo, va. Pero sí hace la chamba. Sí, o sea, shoteamos los tres, papi, va. Pues sí, ya que le entró el desmadre, pues va. Va, saludos. Pues córtale mi sabor y vamos a cambiar de sección, güey. Y pues bueno, ya hartos de shot, les vamos a platicar un poquito cuál es la duración de tu carrera ahí en la UNAM, güey. Bueno, pues la carrera dura 9 semestres. Están seccionados, no hay materias seriadas, eso es algo interesante de mencionar, no hay materias En seriadas. derecho, ¿no? sí, ¿no? Sí. O sea, tú puedes llevar, por ejemplo, cálculo 1 y cálculo 2 al mismo tiempo, si es que reprobaste cálculo 1, eso es algo muy bueno. Barrió el Y piso con el Dani, el Amaury. incluso si a lo mejor no tomaste, por ejemplo, cálculo 3 y quieres tomar cálculo 4, igual, eres libre, ¿no? Pero la presión va a estar más fuerte. Quizá una cosa interesante es que es el único plantel en el que se imparte la carrera, ¿no? No es como, por ejemplo, En las FES. medicina y zootecnia, que se pueden dar en FES, pero no, física solamente se da en el plantel de Facultad de Ciencias y pues es básicamente. Y pues, espera. Pues les dejamos para que chequen bien a detalle el plan de estudios aquí abajo en el link de la Sí, cajita de ahí va a estar el descripción. link, ahí va a estar materia por materia. Ajá, lo van a checar todo ahí en la página de UNAM, papi, oficial, ¿no? Sí, ¿Qué ibas a claro, preguntar, sí. mi amor? Sí, iba a preguntar ahorita que estás diciendo que es como que único de CEU. Tú entraste por pase reglamentado, entraste por examen de selección. Yo entré por pase reglamentado, la verdad es que cuando yo entré, no pedía mucho la carrera de física, ¿no? Al menos en los últimos 2 años sí se ha incrementado el promedio que se pide. Y de hecho creo que incluso hace al menos 2 años, 1 año, fue de las que más ¿Pidió? se pidieron. la Sí, verga, fue de ¿es las la más que más- solicitada? No la más solicitada, pero sí entra en el top Una de de las las- 10 más Ah, la solicitadas. ¿no? verga, güey, dato curioso, güey. ¿Y qué? O sea, digo, desde que dices física, güey, y para que todos se quiten ese prejuicio, güey, suena bien cabrón, güey. Ajá. ¿Qué tan difícil es la carrera como tal, güey? O sea, yo sé, güey, y aquí, por lo que has hablado, se sabe que eres aplicado, güey. Sí. Pues la neta nadie viene tan preparado a esta mamada de podcast. Pero, güey, o sea, ¿cómo lo has vivido tú, güey? ¿Sí está cabrón o no, güey? Pues yo creo que todo estudiante de la Facultad de Ciencias podrá estar de acuerdo conmigo en que se vive en un ambiente de mucha competitividad. O sea, de verdad hay mucha competencia. Desde que entras, pues a lo mejor tú eras el más listo de tu Tú, carrera, güey. ¿no? O sea, tú llegabas con la autoestima hasta acá, ¿no? Sí. Exactamente, y te encuentras con personas que tienen quizá más habilidad que tú porque estuvieron en algún concurso de matemáticas o lo que sea. Ya venían con conocimientos previos. Exactamente, y eso obviamente les da una ventaja y entonces, pues cuando te das cuenta de que a lo mejor no eres la última coca del desierto, güey, ajá. pues obviamente eso te puede bajonear y yo creo que esa es de las cosas que más dificulta la carrera, que muchas veces los estudiantes de ciencias desarrollan problemas con su autoestima, ¿no? Pueden llegar a tener depresión o ansiedad o lo que sea por el estrés de la carrera y esto es lo que yo creo la hace difícil. O sea, sí es absorciva, sí es exigente. Claro, sí, o sea, definitivamente es una carrera bastante pesada, al menos los primeros 4 semestres yo creo que a muchos les cuesta adaptarse y de hecho yo creo que después de este 4º semestre ya uno empieza a ver equilibrio en términos de conocimiento, ya uno no se siente, digámoslo así, menos capaz que los demás. Yo, ahorita que deslindaste de esto, güey, creo que es muy importante tomar, tú lo dijiste, de la baja autoestima y de la deserción, güey. ¿La facultad les brinda algún apoyo psicológico a raíz de esto, güey? O sea, ¿les brinda algún, no sé, un consultorio médico, cualquier cosa? Ajá, una asesoría psicológica. Porque, o sea, digo, a lo mejor yo me estoy adelantando, pero creo que por este tipo de cosas es lo que alguna carrera suele tener índice de deserción, güey. Sí. Sí, de hecho la Facultad de Ciencias es una de las primeras con índice de deserción, ¿no?
O sea, creo que la primera es medicina, Sí. por ahí, y la Facultad de Ciencias está en el lugar 2 o 3. Realmente hay mucha deserción dentro de la facultad. Y sí, existe un medio en el que se busca ayudar a los estudiantes psicológicamente, se llama Espora. Yo la verdad nunca he acudido a él, pero sí me han comentado que es muy ineficiente, ¿no? Ah, O sea, que tú no puedes mames, hacer una güey, cita... Es con como que todo, tú güey. llegas y dices, me siento así. No te preocupes, una dosis de échale ganas. todo está Y te chido, damos ¿no? cita para un año. Ah, güey. no mames. Eso es lo culero, Güey, no güey. mames. Es que No, la es en habla- serio. No mames, ese momento es ineficiente. como un trámite del gobierno, güey. Casi como estuvieras en el IMSS, güey. No, en mames. No hay el pedo, SAT. No hay pedo. Pásame tus datos, te tomo los signos vitales y Y en abren un mes te año. hablamos, güey. en un mes- Realmente sí es muy tardado, muy ineficiente y creo que, bueno, al menos los compañeros que han tomado ese servicio sí, no les ha parecido. Dicen Verga, que güey. es muy tardado, pero existen otros medios como por ejemplo en la Facultad de Psicología y ahí sí es un poco más rápida la atención. Pero es que yo siento que en psicología es como que está más peleado, ¿no? Pero, o sea, digo, se deslinda y a lo mejor me va a callar el productor, pisado al César, güey. Pero, o sea, Perdón, pero me vale. me vale verga, güey, la neta. O sea, tú consideras, güey, que neta, o sea, este servicio es gratuito para nosotros como académicos, como universitarios, güey. O sea, ¿consideras que entonces por ese ámbito de ser gratuito tiene sus deficiencias totales? Yo creo que es más organización y quizá falta de personal. Reitero, yo nunca he acudido a las oficinas. Esto que estoy diciendo es Por por parte comentarios. de compañeros que Las sí malas han lenguas. asistido, ¿no? Y que me han dicho que es muy ineficiente. Y pues yo creo que incluso puede ser un problema de estructura, ¿no? A lo mejor y hace falta personal o quizá no se agendan bien las citas, quizá necesitan... Porque creo que las citas hasta la pandemia se sacaban en presencial, ¿no? O sea, tú ibas a la oficina y te anotaban, pero a lo mejor se volvió un poco torpe el proceso, ¿no? En la pandemia, entonces sí habría que ver. Bueno, y ahorita estás diciendo que pues tú nunca lo ocupaste. Tú dinos el tip de cómo tú sobrellevaste la presión que tenías en la carrera. Bueno, pues de entrada yo creo que sí tuve un poco de ventaja al momento de entrar a la carrera, ¿no? Yo sí tuve la oportunidad de participar en concursos de matemáticas y demás, entonces yo ya tenía pues un background algo desarrollado, ¿no? Incluso las vacaciones antes de entrar a la carrera pues leí algunos libros de lógica, ¿no? De demostraciones, que es algo que muchos sufren, y eso me ayudó bastante a no sufrir los primeros semestres. O sea, tú ya te habías preparado previamente. Sí, porque bueno, ya tenía algunos conocidos dentro de la carrera que me hicieron algunos comentarios, recomendaciones. Prepárate porque los vergazos están al 2x1. Y por eso es que llegué un poco más preparado. Entonces, siendo sinceros, yo no sufrí mucho los primeros semestres, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a sufrir? O sea, Bueno, ahorita que pues, me invitaron a grabar, güey. Quizá en los laboratorios, la verdad es que al menos a mí no se me da mucho la parte experimental. He aprendido a sobrellevarla, pero no es algo que me apasione realmente. Y pues en la Facultad de Ciencias sí lleva muchos laboratorios. Me robó la pregunta. vale. Entonces, sí. O sea, no es como que lleves un laboratorio por materia como en biología, Pisar pero las machetas. al menos sí se llevan laboratorios a lo largo. Yo creo que desde segundo semestre en adelante hay laboratorios. Entonces, pues bueno, es algo con lo que yo tuve que aprender a vivir. Y pues bueno, yo creo de las cosas que más me costó, exactamente, es algo que tienes que aprender si quieres ser físico. Güey, yo te quería preguntar, nosotros íbamos en Prepa 7, pisada, todo shout out a Prepa 7, güey. Pero, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo fue el cambio de la universidad, güey? De la prepa, perdón, a la universidad, güey. O sea, en la prepa llevas varias materias, algunas son teóricas, algunas otras son prácticas. Pero tú cuando ya agarras el hilo de que dices, voy a llevar ya materias de cajón de prácticas, güey. Tú lo mencionaste ahorita, a mí me costó dificultad, güey. ¿Este tipo de materias de prácticas son caras, tienen algún costo? O literal tú puedes llegar y con cualquier instrumento realizarlas? La facultad ¿Qué te los apoyo te brinda. da la facultad, güey? Bueno, pues de entrada, respondiendo a lo de la transición entre la prepa y la facultad, sí te sientes un poco más libre en la facultad, ¿no? O sea, en la prepa siento que sí es más como de, te toman la asistencia, ¿no? Casi, 10 puntos la asistencia. 10 puntos para Gryffindor. Y en la facultad, no, o sea, en la facultad el profesor le vale madre si tú entras o no. La asistencia me vale Pero bien, claro, ¿no? al momento de presentar los exámenes, que es algo muy importante, muchos de los profesores, al menos en los primeros semestres, La verga, güey. todo se evalúa 100% exámenes. O sea, a lo mejor y te dejan tareas para calentar o lo que sea,
Pero una buena parte de ¿En tu serio? calificación es 100% exámenes. Entonces es algo que a lo mejor también es un cambio, ¿no? Porque muchos están acostumbrados a que las tareas cuenten, Hasta que a que la la misma participación, asistencia, ¿no? La asistencia cuente. Pero no, o sea, en los primeros semestres al menos, en las materias de matemáticas sí es 100% examen, ¿no? Verga, Y respondiendo a esta otra pregunta de qué era. De que si es cara la carrera o no, güey. O sea, en el ámbito práctico. No es nada cara, ¿no? Ok. O sea, los libros con los que uno estudia se pueden encontrar en internet. Ok. La facultad tiene una muy buena biblioteca que ¿Virtual tiene y todos, física? todo. Bueno, ese sí, también cuando empezó lo de la pandemia se abrió la modalidad virtual, o sea, tú puedes acceder a los libros que la carrera te pide. Y si no, simplemente googleando el nombre y el autor te lo encuentras, ¿no? PDF. En el bajo mundo, ¿no? Sí, o sea, no son libros quizá como los de medicina, ¿no? Sí, que güey, cuestan que mucho es- trabajo Ay, encontrar. bueno, o a mí me dijeron que se medicina hasta actualizan 2000 año, varos. año con año, ¿no? O sea, son libros, pues incluso viejitos, ¿no? Podría decirse así. Del año Pero del que son caldo, ¿no? muy fáciles, del año del caldo, pero son muy fáciles de Me encantan encontrar, los caldos. realmente, ¿no? A mí también. Por tres. Bueno, entonces no es cara y en términos de instrumentos, ¿no? Tampoco es como que gastes mucho. O sea, yo por ejemplo, creo que en lo que más llegué a gastar es en una botella para un De experimento tequila, güey. de vodka, güey. Un vodka y fue porque me lo dijeron en la peda, ¿no? Que era como de iniciación. Fue en, creo que laboratorio de electro, más o menos, por esas épocas. Ahí vamos a Tuve que ver. comprar una botella para un experimento. ¿Botella de alcohol? No, era como de esas que venden en química, güey, como has visto Una esos probeta, matraces güey. largos, Yo también güey, tengo algo de exactamente químico. algo así, güey. No recuerdo ni siquiera el nombre, pero era una botella que tuve que ir a comprar ahí y fue lo más caro. El que precio he más o comprado. menos para antes de cerrar la sección. Como 50 pesos, o sea, Ah, realmente no, ni no, siquiera fue mames. cara, güey. No mames. Realmente muchos materiales te los brinda la facultad, Sí, pero Entonces sí hay apoyo de parte de la facultad. sí, pero una crítica que me gustaría hacer es que los materiales ya son muy viejos. O sea, si tú, por ejemplo, vas al laboratorio de electro y buscas bobinas de Tesla, hay unas que son, que Son se las ve que que hizo hicieron a Tesla. mano, ¿no? O sea, con un pinche rollo de esos de papel, de cartón y que le enrollaron el alambre. Pero realmente es muy deficiente el material, o sea, ya está muy viejito y muchas veces por eso a veces los experimentos no salen bien. O sea, por ahí dirías que también llega a haber un rezago académico. No rezago académico, pero sí cuesta más trabajo hacer, por ejemplo, los experimentos porque, güey, o sea, el material ya está o muy desgastado o muy viejito o ya está descalibrado y obviamente eso cuesta, ¿no? O sea, experimentalmente no te salen las cosas. Hay profesores que le invierten y te dan material, por ejemplo, a mí en mi laboratorio de óptica, pues el profesor muy apasionado nos brindó su propio material que hizo con impresión 3D y la chingada. Ay, ¿cómo se llama tu profe? Eric Barrios, saludos Eric. Eric Barrios, cambiando vidas. Te amo, mi amor. La neta sí, porque muy rifado el profesor, te brinda todo el material. Y claro, esto no es algo que hacen todos los profesores, pero sí es lo que hacen algunos y eso es algo que hay que reconocer. Pues vamos a hacer ahí un pequeño corte porque ya se nos va a acabar la pila. Cambiamos de sección, bandita. Dale, Saulito. Pues bueno, ya. Cambiamos de sección, papi. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué recomiendas a la banda, güey, estudiar física, güey? O sea, digo, ya nos dijiste claro que en el día a día, pues sí se ven en cocina, en pistear, en cualquier cosa. Pero ¿por qué recomendarías a la bandita, güey? Así que diga, no mames, tengo un chingo de tiempo, quiero estudiar física, güey. Bueno, pues la verdad es que yo desde niño fui muy curioso, o sea, sí, me Chismoso. llamaba la atención Me gustaba estar... el físico. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener un patio y entonces pues, salía, Ay, veía... Güey, no era el que iba a los 18 hoyos y si no, no le pagaba. No, güey. No, o sea, pero pues podía salir a ver las plantas, me gustaba mucho. Yo Por sí ejemplo, tomaba agua potable. No, purificada, perdón. yo me llegaba a preguntar por qué las plantas son verdes, por qué el cielo es azul, ¿no? O sea, realmente Porque es algo las rosas que... son rojas, ¿no? Sí. También. Pero la verdad es que siento que eso tuvo mucha influencia en por qué después terminé estudiando física, ¿no? Ya después en la preparatoria, pues bueno, de entrada a mí me gusta mucho la ciencia ficción, entonces tuve mucha influencia, por ejemplo, de Isaac Asimov, de Star Trek, me gustaba mucho ese pedo, ¿no? Ay, Y por otro lado también me encontré HBO, ¿no? con, por ejemplo, divulgadores como Stephen Hawking o Carl Sagan, ¿no? Había libros en la prepa sobre ese pedo, entonces pues yo me vi muy envuelto en todo eso y eso fue lo que me llevó a elegir la carrera de física, ¿no? Ahora, ¿por qué estudiarla? Pues bueno, yo creo que antes de existir un porqué debe existir una motivación propia, por eso es que empecé así respondiendo la pregunta, ¿no? Si realmente no te apasiona y sientes que nada más la estás estudiando, pues porque suena interesante o porque a lo mejor existe alguna serie que estén pasando en la televisión, lo que Sci-fi, sea, ¿sí? ¿no?
mejor no estudies física porque pues la puedes pasar mal, ¿no? Eso es algo que me gustaría comentar también. Sí hay muchas personas que se cambian de carrera, ¿no? Porque al final no es algo con lo que, no es lo que esperaban exactamente encontrarse, ¿no? Quizá ellos tenían la impresión de estudiar, no sé, los planetas, ¿no? Estas cosas, ¿no? De la evolución, de las estrellas. Y eso realmente sí lo puedes estudiar en la carrera, pero pues ya que sabes mucho, ¿no? Al inicio lo primero que te van a meter son las matemáticas. Y si no te gustan las matemáticas, puedes tener problemas, ¿no? Con la carrera. ¿No recomendarías a alguien que no es bueno para las matemáticas o que no les gusta que entres, no? Yo la verdad es que no era bueno en las matemáticas durante la primaria y la secundaria. Mentiroso, güey. En la prepa las más vergas. Es que eso es a lo que voy, ¿no? O sea, No, te digo que la humildad está aquí a lo que da, ¿eh? No, mames. yo descubrí mi amor por las matemáticas en la preparatoria aprendiendo matemática por mí mismo. Y yo creo que muchas personas no le han encontrado el amor porque no se las han enseñado bien. Entonces, bueno, yo tuve la fortuna de que todos estos eventos se acomodaron, ¿no? Quizá mi curiosidad de niño, las influencias que tuve, tanto literarias como lo que veía de entretenimiento, ¿no? Más a lo mejor esta motivación de querer estudiar el universo y demás cosas. Y eso fue lo que me llevó a estudiar física. Pero si realmente eres una persona que no está tan segura de querer estudiarla y piensas que es algo que puede ser interesante o que puede darte dinero, no lo recomiendo porque sí tienes que estudiar algo por motivación y principalmente física, teniendo un campo laboral quizá reducido por la situación económica del país o lo que sea. Sí tienes que enfocarte y pensar 2 veces antes de escoger estudiar física. Ahorita que lo estás viendo, ¿viste cómo se le brillaron los ojitos? Híjole, cuando habla de la física, ¿cómo la defiende, no? Y yo por eso te quiero preguntar, ¿Cuánto te mide, dice Johnny? ¿cuál es tu número? No. Tu OnlyFans. No. Oye, ¿por qué se dice que la química, bueno, que la física es igual que química? O sea, pinche pregunta. Bueno, para esto alguien es más. un sentido reduccionista, ¿no? Me valió ver. O sea, es algo que también nos permite abordar el egocentrismo que quizá muchos estudiantes de física pueden tener, ¿no? Los físicos en la Facultad de Ciencias tienen la fama de ser, pues, presumidos, ¿no? O sentirse, la gran cosa, ¿no? Sentir que son los que saben más. Y es pues, o sea, obviamente no es una regla general que se tiene que cumplir, pero sí es algo que suele pasar, ¿no? Este tipo de comentarios de que, toda la química se reduce a física y toda la biología se reduce a química y toda la medicina se reduce a biología, etcétera, pues quizá en las bases sí, pero siempre hay cosas nuevas que estudiar, ¿no? Siempre hay propiedades emergentes que pueden surgir en el campo de estudio. Y si realmente la química se redujera a la física, pues no existiría la química, ¿verdad? Sería una rama de la física. Entonces, pues no hay que quitarle el mérito a otras carreras, ¿no? No hay que sentirnos como los que somos los maestros y amos de las leyes del universo, ¿no? Los camotes, güey. No mames. Momento camote. Puto camotero de mierda, güey. Ya métale uno al Dani en el culo para que se calle también. Güey, bájate y dile que le vas a besar ya para que se calle, güey. Le chupas la lechera del camote. Entonces, pues sí, no creo que toda la química se reduzca a la física, así como no creo que la física sea la ciencia más importante y fundamental. Todas las carreras tienen su mérito y eso es algo que hay que aprender a aceptar, ¿no? Hay que bajar un poco las ansias, el egocentrismo que existe entre los compañeros de la carrera. Y de aquí, de ahorita de esto se deslinda otro tema, güey. O sea, digo, no restamos mérito ni importancia, pero tú, pregrabación, güey, nos comentaste acerca de un trabajo en específico que me interesa mucho, güey, que es acerca del Photomat, güey, que mucha banda lo ha ocupado un chingo de veces, porque es gratuita, creo. Bueno, supongo que tiene la versión premium, pero ¿qué pedo con el Photomat, güey? Platícanos un poquito acerca de esto. Vamos a dejar una imagen en el fondo para que ya lo han usado, culeros, no mames. Y los que no, pues ya les dimos un tip ahí. Bueno, pues yo entré a trabajar a Photomat en 2020, cuando empezó la pandemia. Y pues bueno, básicamente es una empresa que se dedica a resolver problemas de matemáticas, ¿no? O sea, tú le metes un problema y te da la solución. Entonces, si están interesados en, por ejemplo, los camotes, ¿no? No es cierto, si están interesados... Es el Dani el que está interesado en los... Me interesa. Si están interesados en los problemas matemáticos, ¿no? Y les gusta
resolver este tipo de problemas, pues puede meterse a chambear ahí, ¿no? Es una cosa que... ¿Cómo está la paga, perdón, güey? Más o menos, o sea, digo, no te estamos pidiendo salario No ni digas comprobante de cifra ingresos, exacta. pero... Bueno, pues por problema, si es un problema, digamos así, con una dificultad media, te pueden pagar unos $2-3, ¿no? Es algo que yo creo que Hacemos la también conversión aquí. vale mucho, ¿no? O sea, es algo, te pagan en dólares, ¿no? Oh. Y pues la verdad es, yo lo veo como un hobby, porque no es como que le invierta, no es como que le invierta mucho tiempo, no Señor es, Humildad vino al programa. no es a lo que me dedico personalmente, pero bueno, pues es un ingreso que puedes tener incluso siendo estudiante. Yo no es como que ya haya terminado mi carrera ni me haya graduado, pero si les interesa, pues igual pueden buscar, ¿no? Y de aquí, otra vez, otro tema, güey. Platícanos un poco a la audiencia en la revista en la que has estado trabajando continuamente, güey. Porque sí. Bueno, pues TV y Notas. Con Pepillo Origel. ahí sacamos los chismes, güey. No mames, ¿supiste lo de Pati Chapoy? Las patadas de bicicleta. Ah, no, ya vamos. Bueno, pues es un proyecto al que me integré hace más o menos un año, ¿no? Es el American Complex System Society, es una revista que para quien no lo supo escuchar. fue creada por estudiantes de no solamente la Facultad de Ciencias, hay gente de Puebla, hay gente de Guadalajara trabajando en el proyecto, ¿no? Y pues nos dedicamos a estudiar las ciencias de la complejidad. Si les gusta, pues pueden seguirnos en Facebook. Está la Y presentación. pues sí, es algo que he estado haciendo, ¿no? Trabajando en algunos ensayos, etcétera. No mames, este güey está más preparado que la michelada que nos tomamos ayer, mijo. No mames, más preparado que los invitados que trajimos últimamente. Pues vamos a hacer un pequeño corte y cambiamos de sección, bandita. Peace out a todos. Pues bueno, ya otra vez regresando al tema, güey. ¿Qué pedo con datos curiosos en tu plantel, güey? Ya hablaste un poco de Apolo y la explanada, güey. Otros datos, mencionaste algo de una niña. ¿Cuál güey? Apolo, güey? No mames. El Prometeo. Ah, sí. Ya está pedo. No, sí, ya estamos pedos, güey. No mames, Apolo. El Apolo. Bueno, pues. La primera de la luna. Bueno, uno de los datos curiosos es ese, ¿no? O sea, es el único plantel en el que se imparte la carrera es la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero claro, existen otros datos, yo creo un poco más históricos, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Ciencias tiene fama de ser muy reaccionaria ante los movimientos sociales. Se vio en el 68, se vio en el 99, en Ayotzinapa 2014, ¿no? Entonces, es una facultad... Es una facultad que realmente reacciona mucho ante las causas sociales, es muy solidaria. Después de que pasó esto del temblor que tuvimos en 2017, también se vio muy, muy solidaria. Y eso es algo que hay que reconocerle. La Facultad de Ciencias es muy, muy, muy solidaria. Y si quieren, ahorita en un ratito hablamos del problema que hubo de los pagos, ¿no? Con los profes, güey. Que Va a estar- también es pero una para causa. otros conductores, para otros ¡Al conductores. regresar del corte! ¿Y Bueno. pero qué pedo con la niña, güey? Hay una niña que quiero saber. Bueno, pues hay algunas leyendas urbanas dentro de la Facultad de Ciencias, ¿no? Y una de ellas es que se aparece una niña en el edificio Tlahuizcalpan, en la parte de hasta arriba, ¿no? Ay, cabrón. Son leyendas urbanas, es algo que yo leí en unos comentarios de una publicación que salió. O hace sea, más jamás menos se te ha un año, parecido ¿no? la niña, perdón. No, porque pues no suelo andar por ahí, ¿no? A esas horas. Pero sí, muchos dicen que se pone el ambiente muy extraño, ¿no? De por sí, siendo sinceros, la facultad es algo deprimente, ¿no? O sea, los colores son muy grises, no van a ver nada colorido, ¿no? O Que sea, piedra volcánica, parece un pinche Carlos, ¿qué reclusorio. quieres? El Diego sabe de eso. Y la verdad es que, pues sí, ¿no? O sea, hay leyendas como esta de la niña, ¿no? Hay historias que pueden encontrar, ¿no? Realmente yo no creo en esas madres, pero, pues, Pero si se me aparece, pero anden pues, ¿qué por pedo? cuidado, ¿Cómo ¿no? andas? No, güey, ahorita digo, me va a cagar nuevamente el productor, güey. Pero qué pedo, güey, ¿por qué físicamente no creen en los fantasmas, güey? Se me hace algo chido para Carlos Trejo, güey. ¿Por qué Sí, porque físicamente? O sea, con una primero la explicación. ciencia. Con una explicación física, güey. Bueno, pues la verdad es que no hay prueba experimental de que existen los fantasmas, ¿no? Hay otras explicaciones, por ejemplo, la pareidolia, ¿no? El que veamos caras donde no las hay, ¿no? O sea, ¿cuántos han visto ustedes, no? De que se apareció la Virgen en un pinche charco de agua, ¿no? En un bache, cheto, ¿no? güey, en un cheto. Y esa es básicamente la pareidolia, ¿no? Entonces, Yo no si a sé, esto yo- le agregamos, por ejemplo, que está muy oscuro,
que a lo mejor puede haber ráfagas de viento cerrando y abriendo puertas. Esto obviamente hace que la persona se sugestione y pueda crear ilusiones, ¿no? La mente es muy poderosa, ¿no? O sea, ustedes como físicos buscan una explicación a tal fenómeno. Pues sí, yo la verdad es que no creo que la física lo pueda explicar todo, pero al menos los fantasmas sí es algo que hay que poner mucho en duda, ¿no? O sea, los fantasmas como tal, no existe una prueba experimental, y aunque hay personas que se han dedicado toda su vida como el Carlos Trejo, güey. Chica, cualquier día te rompes la madre con el Johnny, güey. No hay pedo, ya aprendí a hacer las patadas de tortuga. Siempre hay que ver qué hay atrás, ¿no? O sea, hay explicaciones evolutivas, físicas, biológicas, lo que sea, que nos ayuden a explicar estos fenómenos sobrenaturales, ¿no? Pues vamos a hacer ahí un pequeño corte, peace out, córtale, Saúl. Y pues bueno, o sea, yo creo que, lamentablemente, güey, también, y lo pedimos tomar seriedad este tema, güey. ¿Qué onda con el suicidio, ahí en la facultad, güey? Bueno, pues como ya lo mencioné anteriormente, debido a muchos factores, tanto la competencia como la presión, el estrés, lo que sea, se da mucho la ansiedad y el estrés y la depresión dentro de la facultad, ¿no? Es algo lamentable. Yo creo que sí se podría reformar a los profesores, ¿no? Incluso a lo mejor dar una materia que les ayude a sobrellevar todo esto a los alumnos. Y pues sí, la Facultad de Ciencias sí tiene un registro de suicidios dentro del plantel, ¿no? Dato triste. Espera, un poquito, güey. Nadie está a favor de nada de esto y así, pero las autoridades han tomado cartas en el asunto. Tú dices, llevan una carpeta de investigación previa, porque es lo que se lleva legalmente. O sea, llevan la estadística. Pero han tomado cartas, güey, y te pedimos total honestidad ante la audiencia, güey. Yo creo que sí han tomado cartas. Por ejemplo, Espora fue un programa que surgió debido a esta problemática. Pero claro, si seguimos con un sistema ineficiente, obviamente no va a haber resultados, ¿no? Entonces yo creo que sí deberían de reformar un poco esa parte de las autoridades. Y pues bueno, yo algo que también recomiendo mucho es no aislarse, ¿no? Si ustedes pueden trabajar en equipo, rodearse de amigos que les ayuden a lo mejor a sobrellevar no solamente las tareas, ¿no? Sino también sus problemas familiares, emocionales, lo que sea, es algo que yo les recomiendo. Y pues claro, es un tema muy delicado que hay que tener mucho cuidado con él. Y si ustedes conocen o saben de alguna persona que está sufriendo por una crisis de este tipo, pues comuníquense con alguno de sus familiares o con alguna de las autoridades que les pueda ayudar. Pues Johnny, todos están esperando algo de ti. Yo también lo esperaba. Vamos con la del cajón. ¿Tú qué le dirías a Mauri que entró a la carrera hace unos años? Pues, siendo muy sinceros, muy honestos, yo la verdad es que siento que al inicio de la carrera no era consciente de todo este capital cultural que tenía, ¿no? Sea por la divulgación o porque tenía a lo mejor experiencia. Cierta madurez en ese momento. Exactamente, ¿no? Cierta madurez matemática, ¿no? Cierta experiencia en ese campo. Y la verdad es que a veces, pues, no es como que yo me interesara, ¿no? O fuera empático con mis compañeros. Eso fue algo que aprendí a hacer después. Después me volví alguien muy empático que ayudó a las personas a que sobrellevaran pues sus tareas, sus problemas. Yo siempre le ayudé a las personas sin esperar algo a cambio, ¿no? Y la verdad es algo que pues yo sí le diría a la Mauri de esos tiempos, ¿no? No seas tan arrogante, sé un poco más humilde y ayuda a los demás, ¿no? Comparte ese conocimiento, no te lo quedes. Y bueno, pues es básicamente eso. Pues yo creo que tú y yo a chingar a nuestra madre, ¿no? Como van así, porque ya... Ya estoy harto hasta la verga de grabar chingadera. Vamos. ¿Qué pedo? ¿Cómo están, hijos de su perra puta madre? Nuevamente ya llegó la Vilma. La vil mamada, culero. La Vilma amada de este programa. ¿Qué pedo, mi palo? ¿Cómo está? Como siempre, ahorita estamos abajo, pero pues al pasar del tiempo, para arriba. A huevo, papi. Y el caguamón igual, a toda madre, papi. Pinche doctor Caguamón, ¿cómo estás, perro? Es que sí es cierto. Perdóname por atrás. Ahorita te jalamos el pito de paso. ¿Cómo te fue en la autopsia? No, para toda madre, papi. Revivió, ¿no? A huevo que sí, papi. ¿Qué tenías que tú que preguntar? Porque era algo importante. Yo sí quiero preguntarte algo. Oye, ¿por qué dicen que la cafetería de ciencias es la más económica, la más barata? Pues porque es la verdad, güey. La cafetería de ciencias es de las mejores. ¿Comes con un peso ¿no? o qué? No, pues cada poco con un peso, güey, pero con Sí, 24 como tú, pesitos, dice. güey.
Solo con la UAM, ¿no? Con 24 pesitos te armas una comida, una sopita, güey, y una bebida, güey. Pero así como los gringos de que pasas por tu charola y te dan tu sopita. Así es, güey, sí. Pero, ¿por Y qué? luego llega el bravucón y la tiro. No mames, tampoco. Pero ¿por qué, güey? ¿Por qué es tan barata, güey? ¿Hay algún factor que lo denomine como tal? Bueno, pues esa cafetería tiene historia, ¿no? Pero es una cafetería que fue un proyecto estudiantil, ¿no? Que hoy en día se sigue llevando a cabo. Que vivan los estudiantes. Incluso hay personas, bueno, o sea, obviamente es autosustentable, ¿no? Las personas que trabajan en esta cafetería son parte de la facultad. Y pues es un proyecto que incluso le da de comer a personas que a lo mejor no tienen recursos. Entonces es un muy buen proyecto. De Ciencias es famoso porque tiene muy buena comida, muy buen precio. Y entonces si quieren darse una vuelta por la facultad cuando abra, pues adelante. No, es una cafetería muy buena, en muy buenos precios. Ok, y pues bueno, yo creo que de aquí quería preguntar otra cosa, güey. ¿Cómo es que esta facultad, la facultad de física, güey, tomó la pandemia, güey? ¿Qué medidas tomó para las clases en línea? ¿Cómo se preparó para esto, güey? Porque hay muchos estudiantes que van a entrar, güey, en línea, güey. O sea, ¿qué pedo con eso? Bueno, pues si no mal recuerdo, ya van 2 generaciones que entran en línea, ¿no? Qué mal pedo. Sí, güey, qué mal pedo, Si lo ¿no? dice Octopus es porque Al sí, menos yo Octopus. tuve la oportunidad de que la mitad de mi carrera fuera presencial, ¿no? La verdad es que al inicio obviamente no es como que conociéramos mucho el Zoom o el Google Meet, ¿no? Cuando empezó la pandemia, ¿Qué pues... se toma? ¿No? Cuando empezó la pandemia, pues muchos profesores no sabían qué pedo y tardaron mucho en retomar clases, ¿no? A estos días ya hay muchos profesores que se adaptaron perfectamente a la pandemia. Hay unos que, por ejemplo, en vez de darte la clase así en vivo, graban su clase y te la suben a YouTube y tú la puedes ver cuando quieras, ¿no? Y así suben de suscriptores, ¿no? Se han aprendido a Hay que dar usar... clases, güey. También. Perdón, no, sigue No, no hay sigue. pedo. Iba a decir Bueno, mamadas, pues papi. hay profesores que usan plataformas como a lo mejor el Moodle, como Edmodo, como Zoom, como Meet, ¿no? Y esto yo creo que es algo que todos hemos aprendido a usar. Y pues la verdad yo siento que se sobrellevó muy bien las clases. Al menos los profesores con los que yo he convivido se han portado muy buen pedo. O sea, no es como que sean muy exigentes o que a lo mejor si tienes un problema no te la perdonen. Son muy solidarios en ese aspecto en la facultad. Entonces, pues yo creo que la han sabido sobrellevar bien e incluso han surgido nuevos proyectos. Por ejemplo, hay un profesor que se llama Leonardo. Este profesor hizo un proyecto de matemáticas a distancia y entonces tú puedes tener acceso a material de álgebra, de geometría, de cálculo, lo que sea, ¿no? Y es material que está escrito, que está en línea y al que tú puedes acceder gratuitamente. Entonces, Es un material completo. ha traído buenas cosas en ese aspecto la pandemia. Y yo quería ser otra vez amarillista, güey. ¿Qué pedo con que no les pagaban los profesores, güey? Ahí en tu facultad, güey. Este fue un problema que se dio Es una cosa que todos se saben. hace un año, más o menos, ¿no? Hay 2 tipos de profesores dentro de la facultad. O sea, está el profesor de asignatura y está el profesor, digámoslo así, de tiempo completo. Así es como le llaman, ¿no? El profesor de tiempo completo está asociado al departamento de física o de biología o de lo que sea, que está ahí mismo dentro de la facultad, ¿no? O sea, tiene un cubículo, tiene un sueldo fijo, etcétera. Y el profesor de asignatura, pues, lo contratan cada semestre y tiene un sueldo que obviamente no es tan bueno como el del profesor de tiempo completo, ¿no? De planta se puede decir. Pues bueno, podrías retomar la historia porque hubo un corte. Bueno, pues, como decía, había 2 tipos de profesores, ¿no? O sea, los profesores de asignatura, los profesores de tiempo completo. Hay una brecha salarial enorme entre ambos. Y pues hace un año empezaron a faltar los pagos hacia los profesores de asignatura. Los profes de tiempo completo pues siempre tuvieron su sueldo, ¿no? Ya tienen un sueldo base. Y los profes de asignatura y los ayudantes empezaron a padecer de sus pagos. Entonces, pues obviamente esto causó mucho revuelo en la facultad. Sí hubo protestas, ¿no? Muchos profesores incluso dejaron de dar clase por solidaridad a estos profes de asignatura. Y pues bueno, afortunadamente fue un problema que se solucionó más o menos a mitad del año pasado. Y ahorita, según yo, ya no se ha dado este problema. Yo sí tuve conocidos que se vieron afectados por la problemática. Entonces sí me preocupé mucho, ¿no? O sea, por ese tipo de problemas, güey. Y yo creo que es un problema interesante de abordar porque es algo
que si no se soluciona en esta época no se va a solucionar después, ¿no? O sea, es algo que incluso yo podría sufrir si llego a entrar como profesor de asignatura, entonces sí, es algo importante a mencionar, güey. ¿Dónde está la seguridad como profesor, no? Y pues, bueno, ya para ir cerrando un poquito el programa, güey. ¿Qué consejo le darías a la bandita que va a entrar a estudiar física, güey? Pero con huevos, dilo. ¿Qué pinche consejo le darías a la bandita que va a estudiar física, güey? Bueno, pues mucha paciencia, güey. Bastante. A veces sentimos que ya lo sabemos todo y nos damos cuenta de que no sabemos mucho. Y yo siento que es algo que le pega mucho a la banda de ciencias. Hay que aprender a trabajar en equipo porque al fin y al cabo así es la ciencia, cabrón. O sea, la ciencia se hace Yo también en tengo equipo algo de sí o sí, científico. Sí, mezclas el furloco con pinche compadre. Con Tonaya. Uy, esa es una peligrosidad. La que me dejó con 8 brazos, dice el Johnny. De ahí me salieron 8 tentáculos. Tentáculos, perdón. Y pues sí, o sea, ser solidarios, si ustedes son un poco más hábiles que sus compañeros, apóyenlos en lo más que puedan, ¿no? Ser muy paciente en el sentido de que, pues, en general en física solamente hay 2 salidas laborales, ¿no? O sea, está lo académico, que abarca la investigación y la docencia, y está la industria, ¿no? O sea, aplicar esta física a lo mejor el sector salud, el sector de movilidad, ¿no? Incluso en algunos parques de diversiones contratan físicos, ¿no? Para modelar algún pinche juego, ¿no? Lo que sea. ¿Y entonces, qué pedo con la feria de Chapultepec? No mames. Y falló a la verga, ¿no? Sí. Ahí no había buen físico, ¿no? Tenía un buen físico. Ahí el físico no rifaba. Le escucharía, güey. Sí, o sea, es algo que con lo que se tiene que tener mucha paciencia, ¿no? En todos los aspectos. Y pues es algo que yo les recomiendo, ¿no? Sean pacientes no solo con sus compañeros, sino con ustedes mismos. Y traten de no ser arrogantes o egoístas. Compartan todo lo que sepan. Y créanme, les va a ir mucho mejor. Pues bueno, yo creo que con esto nos quedamos, para No, hacer... perdón. Y como tú dijiste hace rato, César me va a regañar. Pero sí quiero preguntar algo. Ahorita tú estás diciendo que los físicos son un poco arrogantes. Yo había escuchado que le traen un cierto bullying a los de actuaría o a los actuarios. Explícanos por qué. Pues yo creo que por envidia. O sea, yo tengo amigos actuarios, ninguno tuvo que hacer posgrado o algo así. Todo les fue bien laboralmente, güey. O sea, realmente encontraron trabajo a la primera, ¿no? Y yo siento que eso es algo que le pega mucho a tanto matemáticos como a físicos, ¿no? Porque dicen, ¿cómo yo que sé más, quizá que soy más matado que ellos, puedo ganar menos o me cuesta más trabajo incorporarme laboralmente, ¿no? Y yo siento que este tipo de rivalidades, que como ya lo mencioné, es parte de la competencia que se genera en la carrera, es algo que se tiene que ignorar, que se tiene que superar. O sea, yo tengo amigos actuarios y no es como que sienta una competencia con ellos, ¿no? Pero que chinguen a su madre. No, para nada. O sea, yo siento que todos podemos aprender un poco de todos y si todos nos apoyamos, todos nos ayudamos, al final no solamente creamos un mejor ambiente, sino que también pues creamos más conexiones entre nosotros y eso nos puede dar muchas ventajas en el futuro. Entonces, sí, banda, hay que abolir eso, ¿no? Hay que abolir, porque por ejemplo eso mismo se repite con los ingenieros, ¿no? O sea, los de ciencias muchas veces es como de, ay, no, un ingeniero, no, es que saben menos, ¿no? Y es como de, o sea, de entrada no se tienen que especializar tanto como a lo mejor nosotros, y aún así su conocimiento es muy válido, sus aportes, como ya lo dije anteriormente, todas las carreras tienen un cierto aporte, y yo siento que es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Pues podríamos decir que este mundo ya es suficientemente mierda como para echarnos más mierda. Exactamente, güey. ¿no? A huevo. Y pues con esa frase cerramos el video. ¡Provecho, Bobby! Muchas gracias por venir a Mauri, güey. Compota, güey. A huevo, papi. Ya desde la prepa, güey. Dejamos redes sociales aquí arriba. Soy el físico. Soy Eric Rayas. ¿Quién eres tú, Johnny? Tú lo dijiste. Yo no necesito presentación. Doc Ock. Octi para la banda. Octavius. No, pues ya, despídete, güey. No, ahora sí. Yo soy Johnny y nos vemos en la próxima, ¿no? ¿Tú, Amaury? Amaury Díaz a sus servicios. Ahí está mi Twitter. Ah, cabrón. No tienes Instagram, güey. No tienes Instagram. Johnny Fans acá y el Hi-Fi allá. Dejamos el Twitter. ¿Ya aclaró cuál es tu username, güey?
A Mauri0, arroba Mauri0. A huevo. Ah, cabrón. Pues bueno, me despido, les mando un abrazo hasta su casa, los amo mucho. Igual, yo también. Recuerden dudas que tengan, aquí va a estar nuestro compa para resolverlas. Nos vemos en el TikTok, en donde quieran. Ahí nos vemos. Hasta la Adiós. próxima.